¿Cuándo una relación está edificada sobre arena? Si en una relación de pareja el hombre o la mujer no quieren al otro primeramente como mujer o como hombre, sino por otras razones, por ejemplo, para divertirse o para asegurarse el sustento, porque el otro sea rico o pobre, culto o sencillo, católico o protestante, o porque quieren conquistarlo, protegerlo, mejorarlo o salvarlo, o porque lo quieren como un padre o una madre para sus hijos, como se suele decir, entonces el fundamento está edificado sobre arena y la manzana ya lleva al gusano. El amor entre un hombre y una mujer prospera si la pareja está bien equilibrada, como los platillos de una balanza, llenos de diferentes cosas del mismo peso. Al igual que la balanza, también su relación puede inclinarse hacia un lado u otro, según la importancia que las necesidades o contribuciones del uno o del otro puedan adquirir en un momento determinado. Si el uno es especialmente fuerte en un momento, el otro tendrá que serlo en otras circunstancias. Así lo pide el amor. Si uno tiene recursos o responsabilidades especiales, el otro tiene que ofrecer algo equivalente. Basándose en esta armonía, su amor puede desarrollarse en una relación entre iguales. Partiendo de su experiencia con las relaciones libremente elegidas, algunos consideran su relación de pareja como si sus fines pudieran determinarse a gusto, y su duración y su orden variarse o abandonarse según el propio parecer. De esta manera, sin embargo, exponen la relación a la ligereza, y quizás se den cuenta demasiado tarde de que aquí reina un orden que no pueden herir impunemente. Si uno de los miembros de la pareja rompe la relación sin escrúpulos y a la ligera, a menudo un hijo de esta relación se comporta como si tuviera que expresar una injusticia, como si tuviera que expiarla. En realidad, los fines de una relación de pareja nos vienen determinados de antemano, y si queremos alcanzarlos, nos exigen constancia y sacrificio. El enamoramiento es ciego. El amor está en vela. Comentario de una participante después de las explicaciones de Bert Hellinger acerca de la relación de pareja. Ángela. Me he dado cuenta de lo que yo necesito, de mi necesidad de ternura y de ser cogida en brazos. Por esta razón mantengo los ojos abiertos buscando un hombre cariñoso. Eso me ha quedado claro. Bert Hellinger. Eso es arriesgado. La mayoría de las relaciones empiezan así, que se está buscando a alguien del que por fin recibamos aquello que siempre deseábamos. El problema es que el otro está buscando exactamente lo mismo. El enamoramiento sirve para mantener viva la ilusión de poder conseguirlo. El enamoramiento sirve para mantener viva esa ilusión y reviva la necesidad del niño. Y así el otro fácilmente se ve llevado a la posición de padre o madre. Cuando una mujer encuentra a un hombre, su necesidad más profunda es la de tener a la madre. La necesidad de un hombre que encuentra a una mujer también es la de tener a la madre. Eso necesariamente tiene que provocar desilusiones. La relación de pareja es una empresa y algo totalmente diferente de un amorío. Ni tampoco un amorío prolongado, sino algo absolutamente diferente. Tiene otra profundidad totalmente distinta. Tal como lo dijiste tú, Ángela, encontrar a un hombre al que tendrás por 2 meses y él no te tomará en serio. Tomará en serio en el sentido de querer pasar una vida contigo, sino que más bien la verá como una oportunidad, porque tú quisiste tomarlo como una oportunidad. Tu imagen es demasiado pequeña para una relación duradera. Esta imagen únicamente llega para un amorío. Si por el contrario dejas que en tu interior nazca otra imagen que corresponda a tu dignidad y a tu fuerza, quizá también a tu vocación, entonces en ella podrá entrar
alguien que reúna todos estos aspectos. Y si después aún añade amor y un poco de enamoramiento, bueno, el enamoramiento es ciego, el amor está en vela. Para el amor, el otro está bien tal como es. Justamente así se toca lo más hondo en el otro, de manera que pueda desarrollarse. Cuando dos tradiciones familiares se encuentran, al juntarse una pareja, ambos miembros aportan de sus familias de origen modelos para la vida en pareja, y ambos, por costumbre, siguen a las suposiciones básicas, normas y valores anteriormente vigentes en sus respectivas familias. Adoptando patrones antiguos se sienten bien, aunque aquellos sean fatales, y abandonando patrones fatales se sienten culpables, aunque los nuevos sean mejores. De esta manera, su progreso y su nueva felicidad frecuentemente les cuestan el precio de la culpa. De la vinculación con el propio grupo de origen resultan las peores consecuencias para una relación de pareja, sobre todo si uno de los dos, sin darse cuenta, se ve obligado a desempeñar un papel de representante para solucionar conflictos del pasado. Para que la relación de pareja sea lograda, cada uno debe, para decirlo de alguna manera, casarse también con la familia de origen del otro. Al mismo tiempo, tanto el hombre como la mujer también tienen que revisar los modelos determinados por sus padres y por sus propios grupos de origen, para quizás abandonar patrones antiguos y encontrar otros nuevos para la relación de pareja. Si, por ejemplo, los dos pertenecen a iglesias diferentes, una solución, que hoy en día es más factible que antes, sería que cada uno abandonara su iglesia y que ambos las valoraran y honraran a un nivel superior. Una vez se me ocurrió una imagen para este proceso. Pongamos, por ejemplo, a un hombre y a una mujer. El uno se encuentra en un lado del río, la otra en el otro. Los dos tienen sus puntos de vista, cada uno con una orilla distinta. Ahora bien, no les sirve de nada ir pregonando sus puntos de vista. El río todo el tiempo va pasando delante de ellos. Para saber realmente lo que es el orden, ambos tienen que abandonar sus posiciones, bajar al río y meterse en el remolino. Entonces se darán cuenta de lo que es la vida y cuál es el orden que para ellos resulta. La vinculación en la relación de pareja. La significación de la consumación del amor con lo plenamente carnal e instintivo. El tema que ahora trataré es un proceso que estoy indagando y que aún no llego a captar del todo. En la Iglesia Católica y en el derecho matrimonial católico, la consumación del matrimonio tiene una significación especial. El matrimonio es válido si ha sido consumado, es decir, si también se realizó la unión física. Hay algo en todo esto. Lo mismo ocurre en una relación platónica que ambos aceptan sin el riesgo de la consumación. Por tanto, tales relaciones mantienen su carácter no vinculante y los dos, al separarse, no se deben nada. Si por el contrario hubo una consumación seria, lo cual queda patente en las constelaciones, donde se percibe si una persona determinada es de importancia, la separación resulta más difícil y no es posible pasar por alto este vínculo como si no hubiera existido. Si de esta relación nació un hijo o hubo un aborto voluntario, la relación siempre es de importancia. Si la comunicación del amor se menoscaba posteriormente, por ejemplo, a través de un aborto voluntario, se da una ruptura en la relación, aunque el vínculo permanezca. Si el hombre y la mujer quieren seguir juntos a pesar de todo, tienen que decidirse nuevamente el uno por el otro y vivir juntos como si fuera una segunda relación, ya que la primera, por regla general, ha terminado. La superioridad de la carne sobre el espíritu. En la consumación del amor se muestra la superioridad de la carne sobre el espíritu, su veracidad y su grandeza. Sin duda a veces nos vemos tentados a desdeñar la carne en comparación con el espíritu, como si aquello que se realiza por instinto y necesidad, por anhelo y amor,
fuera menos que aquello que la razón y la voluntad moral nos imponen. Pero lo instintivo demuestra su sabiduría y fuerza allí donde lo razonable y lo moral topan con sus límites y fallan, puesto que a través del instinto actúan un espíritu superior y un sentido más profundo de los que nuestra razón y nuestro querer ético retroceden y huyen. Ejercicio: honrar a las parejas anteriores. Este ejercicio es válido no solo para las personas que tienen problemas o sensaciones de rabia o resentimiento con sus exparejas, sino también para aquellas que los tienen en su relación de pareja actual o que tienen dificultades para iniciar una relación. Ya sabemos hasta qué punto una relación no finalizada correctamente acaba siendo un lastre que crea secuelas y condiciona los vínculos que se dan en las siguientes relaciones. Al sanar y liberar las relaciones antiguas, podemos abrirnos a nuevas experiencias más respetuosas y positivas. En la actualidad, cada vez hay más separaciones y por tanto más niños cuyos padres se separan. Los hijos perciben si existe tensión entre los padres y a veces sienten la presión de tener que elegir a uno de los dos. Esto les rompe el corazón. Por eso, no solo por ti, si tienes conciencia de paternidad y maternidad, es bueno sanar los vínculos anteriores. Empecemos el ejercicio. Haz una lista de las personas con las que has tenido una relación significativa en el pasado, es decir, de tus parejas anteriores o de aquellas con las que has mantenido un fuerte vínculo emocional, aunque ello no haya supuesto que fueras pareja, a pesar de que tú sintieras una fuerte atracción por esa persona después de haber mantenido una relación. Incluso aunque solo fuera un día, enumera también a aquellas personas con las que existió un vínculo sexual, aunque no hubiese amor. Es decir, incluye en la lista los matrimonios anteriores o el actual, las personas con las que has convivido como pareja de hecho, aunque no existiera un documento legal, las personas con las que has tenido sexo sin necesidad de que haya habido convivencia. No es necesario que hayan sido encuentros de manera continuada. El sexo crea siempre un vínculo, aunque sea un solo encuentro sexual con esa persona. Las relaciones platónicas, sin vínculo sexual, que hayan durado en el tiempo. Las relaciones importantes que hayas mantenido a distancia. A continuación, explica tu relación con esa persona, sobre todo si no te ha dejado un buen recuerdo y todavía hoy existe rencor. Anota cómo fue el final de la relación, quién dejó a quién, qué dolor te causó o causaste y cuánto duró el duelo. Es decir, anota todo lo que te venga a la mente sobre tus sentimientos de esas relaciones. La consumación crea un vínculo indisoluble. Por esta misma razón es fácil que dos personas que antes no se conocían vivan la consumación y después se sientan vinculadas. No son ni la decisión ni la intención las que crean el vínculo, sino la realización elemental. Eso tiene algo consolador y también hay grandeza en ello. Se trata, por lo tanto, de resistir al menosprecio. El vínculo que resulta de la consumación es más fuerte que aquel que nos une a los padres. Esta es una hipótesis y la presento con toda cautela. El temor a llamar por su nombre lo más íntimo que tenemos y de quererlo en una relación de pareja como lo primero y lo más inmediato, tiene que ver con que en nuestra cultura la consumación del amor entre hombre y mujer a muchos les parece algo casi indecente, una necesidad indígena, pero aún así es la mayor realización humana posible. Ningún otro acto humano está más de acuerdo con el orden y la plenitud de la vida y nos obliga tan enteramente para el mundo como todo. Ningún otro acto humano nos aporta tanta dicha y placer y en consecuencia tanto sufrimiento por amor. Ningún otro acto humano tiene consecuencias más graves o un riesgo más alto. Ninguno como este nos exige aún
lo último, y nos hace tan sabios y conocedores y humanos y grandes como cuando un hombre toma y conoce a una mujer con amor y una mujer toma y conoce al hombre con amor. Comparado con esto, cualquier otro acto humano no parece más que preparativo o ayuda, o consecuencia, o como mucho, un añadido o incluso escasez y sustituto. La consumación del amor entre hombre y mujer es, a la vez, nuestro acto más humilde. En ninguna otra ocasión nos descubrimos tanto y mostramos tan indefenso el punto en el que somos más vulnerables. Por tanto, tampoco hay nada que protejamos con tan profundo pudor como el lugar en el que el hombre y la mujer amando se encuentran, revelando y confiándose lo más íntimo. Por la consumación del amor, según la bella palabra de la Biblia, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. Lo mismo vale también para la mujer. Como ya dijimos, el vínculo especial entre el hombre y la mujer, indisoluble en un sentido profundo de la palabra, se crea a través de la consumación del amor. Solo ésta convierte al hombre y a la mujer en pareja, y solo ésta también convierte a la pareja en padres. Un amor únicamente espiritual no es suficiente, ni tampoco el reconocimiento público de su relación. Sí, por lo tanto, esta consumación se menoscaba, por ejemplo, porque el hombre o la mujer va antes de la relación, se esterilizaron, tampoco se crea ningún vínculo, aunque ambos lo quieran. Toma ahora varios folios en blanco y anota en cada uno de ellos el nombre de las parejas que hayan aparecido en la lista anterior. Si has tenido muchas relaciones, puedes hacer este ejercicio solo con las más significativas. Si tienes amigos que quieran hacer de representantes, también se los puedes pedir. Luego, en otro folio u hoja en blanco, anota tu nombre. Coloca todas las hojas o folios en los que aparecen los nombres de tus parejas en el suelo, boca arriba y por orden, del primero al último y de izquierda a derecha. Si trabajas con personas, colócalas del mismo modo y mientras les tocas los hombros, indícales a qué expareja están representando o si suplanta a tu pareja actual, si fuera el caso. Luego, sitúate de pie frente a todos esos papeles desde tu propio papel, parada sobre él, y observa cada uno de los papeles por orden, pronunciando el nombre de la persona en voz alta y observando las reacciones de tu cuerpo. No debes analizar lo que expresa tu cuerpo, sino simplemente permítete sentirlo, aunque algunas de las percepciones sean incluso desagradables. Desde tu posición, permítete sentir todo lo que surja al decir el nombre y mirar a cada una de esas parejas a través de los papeles o de los representantes. Si usas papeles, sitúate a continuación por orden sobre cada uno de los papeles que represente a cada una de tus parejas. Es decir, tú te vas a convertir en cada una de ellas mientras te observas a ti mismo. Ten en cuenta que tienes tu versión acerca de la relación que has mantenido con esa persona, pero quizás nunca te hayas puesto en su lugar para saber lo que esa persona siente. Como en la situación anterior, tan solo tienes que observar los sentimientos que surgen. Si trabajas con representantes, pregúntales cómo se sienten con respecto a ti y recibe la información que te den con el corazón abierto. Siente el impacto que tiene sobre ti y las emociones que se despiertan cuando los escuchas. Es sorprendente lo que puedas aprender. Una vez que hayas pasado por todas tus parejas, vuelve a tu lugar y dile a cada una de tus parejas anteriores lo siguiente: te doy las gracias por todo lo que me has dado. Yo te di lo mejor de mí, pero no era lo que tú necesitabas, y tú me diste lo mejor de ti, pero no era lo que yo necesitaba. Gracias por el tiempo compartido y por los hijos que me has dado.
en el caso de que los haya. Ahora, con amor y agradecimiento, te digo adiós y te dejo ir en paz. Y yo también me quedo en paz. Gracias. Has sido un gran maestro para mí. Te respeto como la pareja que has sido. Tradicionalmente, el principio básico en el que se han basado las relaciones de pareja ha sido el sentido del deber y no disfrutar. Hoy en día eso ha cambiado y del deber pasamos al placer. Las parejas quieren ser felices y disfrutar. Pero puede que tal vez tengas lealtades inconscientes a tus padres, abuelos o antepasados, en la limitación a la hora de encontrar pareja debido a lo que ellos han vivido, o tal vez estés realizando alguna compensación. Si eres mujer, ya hemos comentado la herida que los hechos de guerra y las muertes en el parto dejan en las mujeres, por no mencionar la herida de la mujer hacia el hombre en el tema de los abusos. La herida femenina ha creado a una mujer dura, hombre débil, que hace que en los hogares el hombre se sienta infinitamente criticado, no respetado, y la mujer malhumorada, impaciente, intolerante, invisible y no amada. En cuanto a los hombres, hay que comentar que muchos de ellos cargan con un sentimiento de culpa hacia las mujeres, por lo que algunos antepasados masculinos pudieron hacerles a las mujeres, aunque también pueden comportarse de la misma forma que ellos, por una lealtad inconsciente a una energía masculina agresiva y distorsionada. Todos estos factores están influyendo, tanto en hombres como en mujeres, y se activan de manera inconsciente, lo que dificulta las relaciones de pareja. Hoy en día hay hombres que se han dado cuenta de que la masculinidad heredada de sus padres y abuelos ya no es válida, y que rechazan el modelo de hombre dominante, mujer sumisa. Quieren abrirse al corazón de la mujer sin ser verdugo ni víctima. Lo femenino ya no es una amenaza, sino un complemento. El hombre, cuyas raíces están dentro de su propio poder, puede ver a la mujer como a una igual. Para lograr llegar a esto, tenemos que tomar conciencia de la importancia que el padre y la madre tienen en nuestras vidas y cómo nos condiciona la relación que tengamos con ellos a la hora de tener pareja. Cualquier trabajo que ya se ha descrito con tu padre y tu madre será muy bueno para sanar el tema de las relaciones de pareja. Para entender el proceso de enamoramiento, hay que saber que la primera figura del sexo contrario de la que se enamoran las mujeres es del padre y los hombres de la madre. Lo que llamamos complejo de Edipo y de Electra, respectivamente, que más tarde tenemos que superar. La energía masculina de nuestro padre se enfoca en nuestras relaciones con los hombres, mientras que la energía femenina materna facilita a los hombres las relaciones con las mujeres. Es evidente que si estos canales de energía no están limpios o obstruidos, dificultarán las relaciones de pareja que vamos a mantener en el futuro. Las lealtades familiares nos llevan también a lo que llamamos neurosis de clase. No serás más que tus padres. En cada uno de nosotros existe un deseo natural de mejorar, que nos impulsa a intentar tener una vida mejor que la que han tenido nuestros padres. Pero la neurosis de clase aparece cuando, por ejemplo, un hijo está en disposición de alcanzar una posición más elevada que sus padres o antepasados en cualquier plano, ya sea en el plano social, en el económico, en el académico, en el de pareja, en el de la salud, e inconscientemente se sabotea para no lograrlo. Las formas de autosabotaje son múltiples. Por citar algunos ejemplos, puede ser una enfermedad repentina, el día del estreno en el teatro, o quedarse completamente en blanco el día del examen, a pesar de saber el tema muy bien el día anterior. En algunos sistemas familiares puede haber dos mandatos inconscientes, aunque siempre la familia, conscientemente, dirá que prefiere que sus hijos sean mejores que ellos, a pesar de que en algunos casos aparezcan los celos, algo que los hijos perciben. A veces
es la propia persona la que lo interpreta de este modo, por una lealtad inconsciente o por el sentimiento de culpa de ser mejor que sus antepasados. Puede haber diferentes decretos contradictorios en una familia, tales como: debes llegar más lejos que nosotros, tus padres, y a la vez, y por otro lado, no puedes ser mejor que tus padres. Esta es una situación difícil, ya que si triunfa, dejará a sus padres por debajo, y si fracasa, desobedecerá el mandato que le ordena que tiene que prosperar. De ese modo, el fracaso está siempre asegurado. Diferentes formas de autosabotaje. Ponerse un listón demasiado alto para intentar alcanzar objetivos que están fuera de nuestro alcance. Eso es garantía de fracaso, ya que lo que falla es el origen, el planteamiento de inicio de la carrera de la persona. Un ejemplo sería querer terminar una carrera de 5 años en 2. La presión puede ser tan grande que puede provocar un fracaso seguro. Lograr el éxito profesional y ser golpeado con un grave acontecimiento personal o familiar. Así una persona puede triunfar en su negocio, después de una dura lucha de años y encontrarse con que su pareja le es infiel, ya que se ha sentido abandonada durante todo ese tiempo. El ansia de perfección. De esta forma se están creando las bases de una decepción que puede tener su origen en una neurosis de clase. Si una persona, siguiendo el ejemplo anterior, aspira no solo a completar sus estudios, sino también a realizar 2 cursos en un solo año y además sacar unas notas excelentes, está creando las bases para una decepción. Evidentemente, la neurosis de clase no afecta a todas las personas que intentan superar a sus padres o antepasados. De hecho, suelen ser casos minoritarios, ya que en la mayor parte de las ocasiones el deseo de los padres de que los hijos lo superen es tan poderoso que permite que estos puedan dejar atrás cualquier temor y sentimiento de culpa y avanzar en su carrera profesional. En algunos casos, cuando se da este conflicto, suele ser bastante difícil de reconocer y por tanto de solucionarlo. Esto se debe a que la persona normalmente no actúa de manera consciente en contra de sus propios intereses, sino que todo parece un mal destino, una confabulación del universo en su contra. Solo cuando el individuo reflexiona sobre los acontecimientos que le han impedido mejorar su situación, trabajo, dinero, salud o amor, es cuando reconoce que en el fondo tenía un extraño temor a lo que sucedería si conseguía sus objetivos y superaba a sus padres. Implicaciones sistémicas y sus soluciones. La red familiar. Junto con nuestros padres y nuestros hermanos, formamos una comunidad con un destino común, una familia. Como familia, sin embargo, pertenecemos también a una red familiar en la que se unen los 2 grupos de origen de los padres para formar un mayor sistema de personas a las que quizás no conozcamos en su totalidad, pero que a pesar de todo son significativas para nosotros. Por regla general, pertenecen a la red familiar sin tener en cuenta si aún viven o han muerto ya. 1. El hijo y sus hermanos, los padres y sus hermanos, los abuelos, a veces alguno de los bisabuelos y todos aquellos que hicieron sitio para otros en el sistema. Por ejemplo, un primer marido o una primera mujer de los padres o de los abuelos, o relaciones equiparables a un matrimonio, incluso en caso de una separación o un divorcio posteriores. Novios anteriores, una mujer o un hombre con la que un miembro de la red familiar tenga un hijo, y finalmente todos aquellos cuya desgracia, desaparición o muerte hayan supuesto una ventaja para otros en el sistema. Condiciones para un desarrollo de la red familiar.
Mientras que en nuestras relaciones personales tienen que cumplirse 3 condiciones para su éxito: la vinculación, el equilibrio entre dar y recibir y el orden. En la red familiar aún rigen otras leyes más. A. El derecho a la pertenencia. Todo el que pertenece a una red familiar tiene el mismo derecho a formar parte de ella, y nadie puede ni debe negarle su lugar. En cuanto aparece alguien en el sistema diciendo yo tengo más derecho a pertenecer a este sistema que tú, hiere el orden y el sistema queda trastornado. Si alguien olvida, por ejemplo, a una hermana muerta tempranamente o a un hermano nacido muerto, se ocupa con toda naturalidad el lugar de un cónyuge anterior. Y si ingenuamente parte de la suposición de que él o ella tenga ahora más derecho a pertenecer al sistema que no aquel que hizo sitio, entonces atenta contra el orden. Frecuentemente las consecuencias aparecen en una de las generaciones posteriores, cuando alguien, sin darse cuenta, imita la suerte de la persona a la que se niega la pertenencia. Esta es la culpa principal de un sistema: excluir a una persona aunque tenga el derecho de formar parte. B. La ley del número completo. El individuo se siente entero y completo en un sistema si todas las personas que pertenecen a su sistema, a su red familiar, tienen en su alma y en su corazón un lugar bueno y honroso y se les concede toda su dignidad. Todos tienen que estar presentes. El que solo se ocupa de su yo y de su restringida felicidad individual no se siente completo. C. La ley de la prioridad de los anteriores. El ser se califica por el tiempo. Obtiene su rango y su estructura por el tiempo. El que aparece primero en un sistema tiene prioridad respecto al que llega después. Por lo tanto, en relaciones que crecen con naturalidad, rige una jerarquía que en primer lugar se orienta por el antes y el después. Es decir, el que llega antes queda antepuesto, al que llega después queda pospuesto. Este principio de orden es el original. Por lo tanto, los padres tienen prioridad respecto a los hijos y el primogénito respecto al segundogénito. Si la persona pospuesta se inmiscuye en el ámbito de la persona antepuesta, es decir, si un hijo intenta reparar la culpa del padre o pretende ser un marido mejor para la madre, se arrogan un derecho que no les pertenece. Y a tal arrogación la persona frecuentemente reacciona con una tendencia al fracaso o a la ruina. Como en la mayoría de los casos eso sucede por amor, no tenemos conciencia de una culpa. Siempre que haya un final desastroso, por ejemplo, de alguien que se vuelve loco o comete suicidio o acaba siendo un criminal, estos contextos juegan un papel importante. Al orden le es indiferente mi comportamiento. Supongamos que un hombre y una mujer hayan perdido sus respectivas primeras parejas. Ambos tienen hijos, se casan e introducen estos hijos en el nuevo matrimonio. En un caso así, el amor del hombre a sus hijos no puede pasar por su nueva mujer y el amor de la mujer a sus hijos no puede pasar por este marido. El amor a los propios hijos nacidos de la relación anterior tiene prioridad sobre el amor a la pareja. Este es un principio de suma importancia.
No debe utilizarse como dogma, pero muchos trastornos en relaciones en las que se introducen hijos de relaciones anteriores provienen de una actitud celosa de la nueva pareja frente a estos hijos. Tal actitud es injustificada. Los hijos tienen prioridad. Si se reconoce el orden, en la mayoría de los casos funciona. El orden justo es difícil de abarcar y no puede ser proclamado. Es diferente de una regla de juego, siempre variable. El orden es intocable. Al orden le es absolutamente indiferente mi comportamiento. Siempre está ahí. No puedo romperlo, solamente puedo romperme a mí mismo. El orden se impone a corto o largo plazo y es un acto muy humilde someterse a él. A la vez, este someterse a un orden tiene algo vital. Es como si alguien bajara un río que lo lleva. Aún así, queda una cierta libertad de movimiento. Es muy diferente a un orden pronunciado. Reconocer que todo es pasajero. Únicamente reconociendo que todo en un grupo es pasajero, encontramos un límite y la medida para todos nuestros deseos y nuestras reivindicaciones. Las soluciones, sobre todo en el caso de implicaciones sistémicas, siempre tienen que ver con el reconocimiento del carácter efímero de todas las cosas. En los sistemas muchas veces se mantiene vivo algo que en el fondo ya ha pasado, por eso sigue actuando. En los libros de Castaneda se indica la necesidad de olvidarse de la propia historia. Eso va en esta dirección. Sin embargo, el retirarse y olvidarse de todo exige una disciplina extraordinaria. Entonces realmente se puede ser algo pasado sin que se vuelva a tocar. Tiene algo espiritual si se consigue permitir que lo pasado sea pasado. Estas leyes no son tangibles. Cuando se mira un árbol con sus hojas, todas están formadas según la misma ley. Pero a pesar de todo, cada cual es diferente. Este es el secreto de estas leyes. Es posible intuirlas, pero el resultado es distinto en cada caso. De esta manera se da una vitalidad que contrasta con las reglas hechas. Estos órdenes básicos no son del todo rígidos, es decir, permiten muchos resultados. Así se mantienen flexibles y vivos. La jerarquía en sistemas familiares. En los sistemas ocurre al revés de la jerarquía en relaciones crecidas. Aquí, el nuevo sistema tiene prioridad sobre el antiguo. Si alguien crea una familia, esta familia actual tiene prioridad sobre la familia de origen de los cónyuges. La conciencia en la red familiar. Así como la conciencia personal vela por las condiciones de vinculación, equilibrio y orden, también existe una conciencia de grupo o de la red familiar, una instancia que vela por este sistema, encontrándose al servicio de la red familiar y procurando que el sistema se mantenga dentro del orden o llegue a él y vengando las infracciones del orden en el sistema. Esta conciencia actúa de otra manera totalmente distinta. Mientras que la conciencia individual reacciona con sensaciones de malestar o bienestar, de placer o de desagrado, la conciencia de la red familiar no se percibe sensiblemente. Por esta razón, no son tampoco los sentimientos los que ayudan a encontrar una solución, sino únicamente un conocimiento que proviene del entendimiento. La conciencia de la red familiar permanece inconsciente para nosotros, de la misma manera que en lo esencial también nos es inasequible el orden al que sirve. Donde más posibilidades de conocerlo tenemos
es por el sufrimiento que causa el ignorar este orden, tanto para nosotros como para otros, sobre todo para los hijos. La conciencia de la red familiar es una conciencia participativa. La comparo al vuelo de los pájaros. No es el pájaro individual el que cambia el ritmo, sino toda la bandada. En la bandada actúa algo común. Todos son llevados por una misma corriente, por así decirlo. De la misma manera, también el hombre, como individuo, forma parte de un todo, y por encima de este hay algo común que actúa como un principio de orden. Todo el mundo participa en este principio, y de esta manera también se le impone una obligación. En este contexto también rige la ley de que los de arriba muchas veces pasan la fatalidad a los más pequeños y estos las toman sobre sí. Esta conciencia de la red familiar se hace cargo de aquellas personas que nosotros excluimos de nuestra alma y de nuestro pensamiento consciente, bien porque las tememos o condenamos, bien porque queremos oponernos a su suerte, o porque otros en la familia o la red familiar se hicieron culpables con ellas sin que la culpa haya sido nombrada, ni tampoco asumida o reparada. O bien que ellos tuvieron que pagar por lo que nosotros tomamos y recibimos, sin que lo hayamos agradecido o los hayamos valorado por ello. El vínculo que esta conciencia establece con un grupo es tan trascendental que sentimos como reivindicación y obligación aquello que otros en este mismo grupo sufrieron o causaron, y en consecuencia nos vemos implicados en culpas ajenas e inocencia ajena, en pensamientos, preocupaciones y sentimientos ajenos, en conflictos ajenos y consecuencias ajenas, en metas ajenas y desenlaces ajenos. Las diferencias entre la conciencia personal y la conciencia de la red familiar. La conciencia personal también podría llamarse conciencia de primer plano, es decir, aquella que sentimos se refiere a las personas a las que estamos directamente vinculadas, o sea, a los padres, los hermanos o los amigos, los cónyuges o los hijos, confiriéndoles un lugar y una voz en nuestra alma. La conciencia oculta o de trasfondo actúa como un sentido de orden y equilibrio para todos los miembros de la red familiar, que sanciona y compensa en los pospuestos toda injusticia sufrida por los antepuestos, aunque aquellos no sepan nada de los antepuestos y sean inocentes. Se hace cargo de todas aquellas personas que nosotros excluimos de nuestra alma y de nuestro pensar y sentir conscientes. Y no nos deja tranquilos hasta que también ellos tengan un lugar y una voz en nuestro corazón. Toda persona tenida en cuenta por esta conciencia o sobre la que ésta actúa, también pertenece a la red familiar. Su alcance, por tanto, permite deducir quién pertenece como miembro a una red familiar. Respecto a la conciencia personal de primer plano, nos sentimos activos y libres. Respecto a la conciencia oculta de trasfondo, no somos libres, ya que ella dispone de nuestro bienestar o malestar según el interés de la red familiar, de la misma manera que el todo dispone de una parte. Cuando un progénito hiere el orden, se arroga el derecho de negar algo que ya tiene, de hacer algo que no puede hacer, de tomar algo que no debe tomar. Pero, dado que un hijo en la mayoría de los casos infringe el orden por amor, él mismo no se da cuenta de la arrogación y considera buena su manera de actuar. El orden, sin embargo, no puede superarse por el amor, ya que antes que todo amor, en el alma, actúa ese sentido de equilibrio, haciendo justicia al orden del amor,
incluso a costa de la felicidad y de la vida. La lucha del amor contra el orden es el principal y el final de toda tragedia, y solo existe una posibilidad de salvarse: conocer el orden y a continuación seguirle con amor. El conocimiento del orden significa sabiduría y seguirle con amor es humildad, lo cual significa que una vuelve a su propio lugar que le corresponde, dejando al anterior su lugar superior y con ello también su prioridad. Intentos de hacer justicia a una persona excluida. Reavivar una suerte ajena. La conciencia de la red familiar, como ya dijimos, se ocupa de los excluidos, de los que no son apreciados justamente, de los olvidados, de los no valorados y los muertos. Si por las razones que sea se excluye a una persona que forma parte y tiene que formar parte del sistema, si se le niega el derecho a la pertenencia porque otros la menosprecian o no quieren reconocer que esta persona hizo sitio para otros posteriores o se niegan a apreciar lo que puedan deberle, entonces la conciencia de la red familiar se busca un progénito inocente que imita a aquella persona a través de la identificación. No lo elige, no se da cuenta y no puede defenderse, ya que esta imitación ocurre bajo la presión del sentido de compensación. Es decir, reaviva una suerte ajena, la del excluido, representando de nuevo esta suerte con toda la culpa, la inocencia y la desgracia, con los sentimientos y con todo lo que es propio. Un ejemplo. Si una hija, por cuidar a sus padres ancianos, renuncia a la felicidad de tener su propia familia y sus hermanos se burlan de ella y la menosprecian, posteriormente una sobrina imitará la vida de esta tía y sin darse cuenta del contexto ni poder defenderse, sufrirá la misma suerte, sirviendo y renunciando también ella a una vida de pareja y al matrimonio. Se trata de algo inquietante, que constituye la base de muchas situaciones trágicas. El identificado no necesita en absoluto conocer a la persona excluida. La conciencia de la red familiar se hace cargo de los derechos del anterior excluido, sin tener en cuenta los derechos del posterior. Es justa para el primero, para el segundo es injusta. Un segundo ejemplo. Una mujer joven sentía un anhelo incontenible que ella misma no podía explicar. Finalmente se dio cuenta de que no era su propio anhelo el que sentía, sino el anhelo de su hermana nacida del primer matrimonio de su padre. Al casarse su padre en segundas nupcias, ésta no pudo volver a verlo ni visitar a sus hermanas nunca más. Entretanto, había emigrado a Australia y las naves parecían quemadas. A pesar de todo, la mujer joven reanudó el contacto con ella, la invitó a Alemania e incluso le envió el billete de avión, pero la suerte ya no pudo detenerse. En el camino al aeropuerto desapareció. La identificación es como una compulsión interactiva a nivel sistémico que vuelve a poner en escena y repite argumentos del pasado, pero sin darle solución, un intento posterior de nuevamente hacer justicia a una persona excluida. Un posterior se inmiscuye en los asuntos de un anterior y aunque quiera salvarlo por amor, al mismo tiempo se trata de una rogación. Un pospuesto no puede más tarde poner en orden un asunto en lugar de un antepuesto. Es imposible que se logre, ya que de lo contrario, bajo la presión del sentido ciego de compensación, el mal no encontrará término. Un ejemplo. En una sesión de supervisión, un terapeuta relató el caso de una mujer joven que sentía una necesidad compulsiva de lavarse las manos. Se le preguntó, ¿quién en su sistema tiene que lavarse? Al cabo de poco tiempo quedó claro. En los tiempos de posguerra, una hermana del padre había mantenido relaciones con soldados americanos para mantener a flote a su familia.
Contrajo sífilis y en consecuencia fue menospreciada por la familia hasta que murió sola. Una muerte trágica, adoptada de otra persona, o una culpa ajena no me dan ninguna fuerza, ya que ésta únicamente puede nacer de la que me es propia, y también aquel en cuyo lugar asumo esa suerte o culpa se ve debilitado. Para que lo negativo que me es ajeno aún pueda llegar a desarrollar su fuerza, es necesario que lo devuelva a quien pertenece, con la seguridad de que éste será capaz de llevarlo. Únicamente podré actuar de esta manera estando reconciliado con el todo, tal como es, también con su parte negativa. Frecuentemente, sin embargo, la persona cree que podría dejar para más tarde su propia suerte difícil, tomando sobre sí algo negativo de otra persona, ya que lo ajeno muchas veces es más fácil de llevar que lo propio. La doble transferencia. En sistemas humanos, por tanto, es inevitable que lo reprimido vuelva a aparecer, y con más frecuencia concretamente en aquellos que menos pueden defenderse, por ser ellos los que más aman. En la familia, este es el caso de los hijos y los nietos. La identificación también abarca la dinámica de la doble transferencia. La primera transferencia es la del sujeto. Así, por ejemplo, los sentimientos de un excluido son asumidos por un progénito. A través de una segunda transferencia, sin embargo, estos sentimientos no se exteriorizan contra el culpable, sino que son dirigidos a otro objeto. Un ejemplo: un matrimonio mayor, casado desde hace muchos años y padres de varios hijos, participó en un seminario. Él era una persona amable y todo el grupo lo apreciaba. Siempre es buena señal si todo un grupo mira con buenos ojos a alguien. Una persona así no puede ser mala. Ya la primera noche, ella desapareció con el coche y no volvió hasta la mañana siguiente, justo antes de comenzar la sesión de grupo. Se plantó toda provocativa delante de su marido y le dijo: «Acabo de estar con mi amante». El coordinador del grupo le preguntó si deseaba la muerte. Cuando la mujer estaba con otras personas del grupo, se mostraba atenta y llena de interés. Siempre que veía a su marido, sin embargo, estaba como fuera de sí. Para los demás era ininteligible por qué estaba tan enfadada con él, tanto más que el hombre no se defendía, sino que mantenía una actitud objetiva. ¿Qué había ocurrido? Supimos lo siguiente: su padre tenía un amante. En verano enviaba a la mujer y a los hijos al campo para quedarse en la ciudad con su amiga. De vez en cuando venía con la amiga a ver la familia y su mujer los recibía bien y los atendía. ¡Qué inocencia! Y qué mala es esta inocencia. Dios mío, qué mala. Es lo que se suele llamar virtud heroica, pero no sirve de nada. Y así no hay solución posible. Los efectos son fatales. La madre se creía demasiado buena para enfadarse. Ahora bien, si la mujer se hubiera enfadado con su marido, habrían llegado a una solución, sea una separación, sea una reconciliación. De esta manera, en cambio, ella hacía ver que estaba por encima de su marido. La emoción necesaria que los habría salvado, sin embargo, era la rabia de la mujer contra el marido y el enfado. Ella tenía el derecho para sentirse así. Puesto que no actuó así, sino que reprimía estas emociones, el resultado fue una transferencia de las emociones, en este sistema, de la madre a la hija. Ahora salen en el miembro más débil. La hija asume la rabia reprimida de la madre. Esta es la transferencia en el sujeto. Pero también se da una transferencia en el objeto. La hija no expresa la rabia con el padre donde correspondería, sino contra su marido, que se ofrece porque no puede defenderse, él la quiere.
Esta es, para mí, por así decirlo, la solución barata. La solución auténtica sería que la hija se inclinara ante los padres y les dijera: tal como vosotros lo hagáis, para mí está bien. Esa es la dinámica de la doble transferencia. Muchos problemas en relaciones se deben a este mecanismo. A veces también encontramos la doble transferencia ahí donde la víctima, después de sufrir la injusticia, tuvo que permanecer tan impotente que no hubo ninguna posibilidad de actuar. Otro ejemplo. Durante la psicoterapia, un hombre de unos 40 años empieza a sentir el miedo de que podría hacer violencia a alguien, que podría estrangular a alguien o ser estrangulado él mismo. Ni su carácter en su comportamiento indican tal posibilidad. Entonces le pregunto: ¿hay un asesino en tu familia? Resulta que su tío, el hermano de su madre, fue un asesino. En su empresa tenía una empleada que al mismo tiempo era su amante. Un día le enseñó a esa mujer la foto de otra mujer, pidiéndole que fuera a la peluquería para que le arreglara el pelo exactamente de la misma manera que lo llevaba aquella mujer. Después de que ya se le había visto un tiempo con ese peinado, viajó con ella al extranjero y allí la asesinó. A continuación regresó a su país con aquella mujer cuya foto había enseñado antes a su víctima. Ahora era esa su empleada y su amante, pero todo salió a la luz y el hombre fue condenado a cadena perpetua. El terapeuta aún quería saber más de otros familiares, sobre todo de los abuelos, los padres del asesino. Se preguntaba dónde había que buscar la fuerza motriz para tal crimen. Pero el hombre solo podría dar pocas informaciones. Del abuelo no sabía absolutamente nada, y la abuela había sido una mujer piadosa y respetable. Después empezó a investigar más a fondo y descubrió lo siguiente. Esa mujer piadosa, durante la época nazi y con la ayuda de su hermano, había denunciado a su marido de homosexual. Este, en consecuencia, fue detenido y llevado a un campo de concentración donde murió asesinado. Aquí nuevamente podemos apreciar el mecanismo de la doble transferencia. El verdadero asesino en el sistema, del que evidentemente provenía la energía destructora, era la abuela piadosa. El hijo, sin embargo, como un segundo Hamlet, hizo de vengador del padre, pero al igual que Hamlet, también, con una doble transferencia, la propia madre fue respetada, pero en lugar de ella murió la mujer amada. Es fácil imaginarse los sentimientos del abuelo en el campo de concentración. Estos sentimientos asesinos que debía tener respecto a su mujer son asumidos por el hijo, que a su vez les da rienda suelta con su amante. Asimismo, el hijo asume todas las consecuencias, no solo por el crimen cometido por él mismo, sino que también paga y expía en lugar de su madre. De esta manera se parece a ambos padres, a la madre por el crimen y al padre por la prisión. En aquel entonces no encontramos ninguna solución, porque aún no sabía trabajar de manera sistémica. Hoy en día lo pondría al lado de su abuelo y así encontraría la paz. Liberarse de las implicaciones. Encontrar a quien falta. Muchos problemas que encontramos en psicoterapias o en nuestra propia vida están en relación con tales procesos y el trabajo sistémico, la tarea terapéutica, consiste en encontrar a quien falta. ¿Quién es la excluida o el excluido? Por regla general se trata de alguien que lo pasó mal o que sufrió una injusticia. Los terapeutas sistémicos se hacen cargo de sus intereses y de sus derechos. Dado que la exclusión, en la mayoría de los casos, se realiza a través de un desprecio moral a los ojos de los interesados, esta persona es el malo, mientras que el otro o los otros al mismo tiempo se consideran superiores. El efecto principal es que alguien, sirviéndose de esta moral, reivindica un mayor derecho a la pertenencia.
Una frase extraviada en el sistema. Un hombre joven, en peligro de suicidio, contó en un grupo que de niño había preguntado a su abuelo materno: ¿cuándo te mueres por fin y haces sitio? El abuelo se rió con ganas, pero al nieto la frase le había rondado en la cabeza toda su vida. Era una frase extraviada en el sistema. Una frase así pertenece a otra persona en el sistema, pero se expresa a través del más débil. El coordinador del grupo pensaba que la frase había salido por la boca de un niño, porque en otro contexto no pudo ser expresada, y realmente encontraron lo que buscaban. Hacía muchos años el otro abuelo paterno había mantenido relaciones con una secretaria, y a continuación su mujer contrajo tuberculosis. Aquí pertenecía esta frase: ¿cuándo te mueres por fin y haces sitio? El deseo se cumplió, la mujer murió. Pero ahora los posgéminos, inocentemente culpables y sin saber nada, se hicieron cargo de la culpa y del castigo. Primeramente, un hijo evitó que su padre sacara provecho de la muerte de la madre y se fugó con la secretaria. Después, un nieto se prestó para tomar sobre sí la frase siniestra y expiar la culpa a conciencia. Él estaba en peligro de suicidio. ¿Cuáles son los indicios de implicaciones? Siempre que conflictos no solucionados aparecen como fantasmas en relaciones posteriores, se hacen patentes a través de actos y emociones incomprensibles. La sensación de identificación es un estar fuera de sí. Siempre que alguien en un sistema muestra emociones fuertes o una manera de actuar que no se explican por la situación actual, si se percibe que alguien es inaccesible para el diálogo porque se encuentra como en trance o actúa como una persona extraña, como si estuviera obsesionado por un conflicto o por miedos ajenos, puede tratarse de implicaciones sistémicas. Si alguien lucha muy afanosamente o encarnizadamente, muchas veces se trata de una guerra de sustitutos. Tales luchas fácilmente se llevan en especial crueldad. Si existe un chivo expiatorio en el sistema pospuesto, en la mayoría de los casos también lo hay en el sistema antepuesto, por lo que se recomienda buscar ahí. Podemos deducir implicaciones de aquello que ocurre. Con el tiempo se adquiere una cierta sensibilidad, pero hay que ejercerlas como un oído musical. La mayoría de personas empieza a distinguir a grosso modo, pero una vez desarrollado el oído absoluto, la persona percibe las más mínimas diferencias. Entonces siente lo que otros no sienten. Se requiere, por tanto, una cierta práctica y un cierto desarrollo. Si un posgénito que imita la muerte o la suerte de un anterior de repente se da cuenta de lo que ocurre, si mira a la persona excluida o se pone a su lado, le da un lugar en su corazón, la quiere y se inclina ante ella, la identificación desaparece. A través del amor se crea una relación, con lo que el excluido se convierte en una persona respetada, en un amigo, un ángel custodio y en una fuente de fuerza. Es decir, la identificación es lo contrario de una relación. El anteriormente identificado se retira y permanece en su propio lugar que le corresponde. De esta manera se recupera el equilibrio. Dado que no percibimos sensiblemente la conciencia de la red familiar, tampoco podemos fiarnos ni de nuestra conciencia personal ni de la sensación de inocencia para encontrar la solución. Por tanto, en tales casos, el terapeuta no puede dejar en manos del cliente el encontrar una solución por sí mismo, ya que esta conciencia de la red familiar únicamente se reconoce por sus efectos, a través de un cierto tiempo y en un contexto más amplio. Hay procesos en nuestro cuerpo que no sentimos, pero que a pesar de todo son peligrosos. También en los sistemas familiares existen procesos graves, a pesar de la sensación engañosa de que todo está en orden. Así pues, el terapeuta tiene que saber de qué se trata, buscar la solución para el cliente y a continuación comprobarla por sus efectos,
Junto con la buena solución se da una sensación de alivio, de alegría y de plenitud. Al configurar una constelación familiar podemos ver de manera palpable cómo un sistema cambia ante nuestros ojos, calmándose en cuanto los excluidos vuelven a estar integrados y recuperan su lugar respetado. Abandonar la identificación es una gran renuncia, ya que la persona se siente muy importante en esta posición, pero tampoco el terapeuta. Se debe pensar que lo ha captado definitivamente. Siempre aparecen variantes nuevas y siempre se trata también de un experimentar a tientas. Por tanto, únicamente podemos liberarnos de esta ciega necesidad de una recompensa negativa, sustituyéndola por la recompensa positiva. Esto se logra si los posteriores toman de los anteriores, sea cual fuere el precio, si honran a los anteriores, por mucho que éstos hayan cometido, y si lo pasado, sea bueno o sea malo, realmente puede pertenecer al pasado. De esta manera, los excluidos recuperan su derecho de hospitalidad y en vez de atemorizarnos, nos bendicen. Nosotros, en cambio, concediéndoles el lugar que les corresponde en nuestra alma, estamos en paz con ellos, y dado que realmente tenemos a todos los que pertenecemos a nosotros, nos sentimos colmados y enteros. Consagrado a Dios en expiación. Un ejemplo extenso de un caso. Friedrich es sacerdote y participó en un curso de 6 días. La historia de su familia es un ejemplo de cómo en una familia y a través de generaciones los posgénitos intentan expiar las culpas de los anteriores y de cómo imitan la suerte de estos. Acompañamos a Friedrich a través de estos 6 días. Al final del primer día, Friedrich dijo: me impresiona mucho ver de qué lejos vienen los procesos en las constelaciones familiares, y al final me chocó bastante lo que dijiste de la relación de pareja. Interiormente aún estoy totalmente perplejo. Bert Hellinger: ¿eso es demasiado pronto para ti? Friedrich: sí, yo estaba convencido de que el hombre recibía algo de la mujer y a la inversa. Bert Hellinger: sí, eso es lo que todos pensaban y piensan. Friedrich: creo que también tiene que ver con el ámbito de la sexualidad. Yo era terriblemente racionalista y con el tiempo me he hecho más sensible. Todo esto ha vuelto a despertar algo en mí. Bert Hellinger: en un camino hay el lugar correcto y la auténtica plenitud en un momento determinado. Cuando es el tiempo de la flor, el fruto aún no ha llegado. Cuando el árbol se marchita, el fruto cae. Friedrich: creo que esa experiencia de renuncia tiene que ver con que el anhelo que se despierta es mucho más poderoso que una persona. Bert Hellinger: la renuncia antes de cumplirse el anhelo es fatal y crea rencor. La renuncia después de cumplirse el anhelo da serenidad a la persona, aporta plenitud y tiene otro efecto totalmente distinto. Por eso la renuncia no debe realizarse demasiado pronto. Al segundo día, por la mañana. Friedrich: estoy bien, me encuentro algo confuso y una y otra vez me vienen preguntas acerca de lo que veo, pero serían demasiado dispersas, prefiero vivirlo. Bert Hellinger: exacto, bien. Friedrich: aún hay algo que me preocupa de la constelación de ayer. Creo que para mí tiene que ver también con ser abandonado. Bert Hellinger: ¿fuiste abandonado? Friedrich: sí, tuve una relación con una mujer. Dada mi situación profesional, no es más que lógico que me dejara, aunque yo era muy vivo en la relación. Bert Hellinger: sí, claro. Friedrich: desde el lado racional puedo aceptarlo, pero el dolor sigue a pesar de todo. Bert Hellinger: este es un dolor de niño, por eso la relación también acabaría mal, porque se la planteas con las expectativas de un niño, no como una persona que se encuentra con otra a un mismo nivel.
Más tarde lo miraremos, ¿de acuerdo? Al segundo día, por la tarde. Friedrich: me siento bastante relajado y cómodo, y me alegro. Bergelinger: qué pena. Friedrich: que yo... Bergelinger: ¿has oído lo que dije? Friedrich: sí, qué pena. ¿Porque no hay tensión? Sin embargo, me doy cuenta de que sí, que hay curiosidad. Bergelinger: eso es demasiado poco. Al tercer día. Friedrich: sí, esta noche me dolía la barriga. Bergelinger: los dolores de barriga siempre significan lo mismo. ¿Sabes qué? Los niños tienen dolor de barriga si la madre no está. Es un poco atrevido, como lo acabo de decir. Tengo muy poca experiencia en este campo, pero también personas mayores tienen dolores de barriga si se sienten abandonados. Simplemente relaciono una cosa con la otra. ¿Te sirve la interpretación? Friedrich: tengo que pensármelo. Bergelinger: es posible que también haya un recuerdo relacionado. Friedrich: sí, siento una pesadez aquí. Se pasa las manos por ambas mejillas y estoy asombrado de que me entero de todo lo que se dice aquí. Interiormente tengo la sensación de estar muy cansado, aunque he dormido lo suficiente. Al cuarto día, por la tarde. Friedrich: lo que me va dando vueltas todo el tiempo es aquello de la recompensa. Antes de nacer mi madre me consagró a la Virgen y a Dios. Yo fui el tercer hijo en mi familia y el primero que nació sin problemas. Con los primeros dos hubo unas dificultades increíbles. Pocos días antes de darme a luz, mi madre maldijo a mi abuela y después tenía pánico de que pasara algo fatal. Cuando finalmente vine al mundo sin problemas, me consideraban un regalo de Dios. Bergelinger: los sacerdotes casi todos son sacrificados en expiación de algo en su familia y en recompensa por una injusticia. Lo que refieres es una situación muy típica. Por eso, los así sacrificados muchas veces están enfadados con Dios. Lo mismo se nota en los papas, cuando a veces se comportan como si secretamente le guardaran rencor a Dios y por lo tanto más bien apartan a los hombres de Él en vez de acercarlos. Sin embargo, hay que mirarlo con comprensión si alguien se encuentra implicado en semejante dinámica. Hace muchos años estuve invitado a un curso para vicarios protestantes en Suiza. Me di cuenta demasiado tarde de que, desde el punto de vista de la dinámica de grupo, en una situación absolutamente imposible, puesto que yo era el único católico entre ellos y además ex sacerdote, y efectivamente se burlaban de mí. Pero si tú no eres ni cristiano. Así que pensé, me vengaré. Después esperé el momento idóneo. Todo eso fue un proceso muy importante, necesario. Al cabo de unos días se me ocurrió cómo hacerlo. Después del café de la tarde dije, todo inocente, se me ocurre un ejercicio, pero es tan terrible que apenas me atrevo a proponerlo. Estuve pensando que podríamos poner una silla en medio y vosotros os imagináis que Jesús está sentado en ella y cada uno le dice algo. Enseguida comenzaron y se dieron unas escenas de odio increíbles. Al final dije, yo no encuentro ningún delito en él. Esa fue mi venganza. Hace unas semanas me encontré con un participante de aquel curso. Me recordó algo que yo ya había olvidado. Durante aquel ejercicio uno se fue corriendo a la cocina, volvió con un cuchillo y empezó a atacar la silla. Tan grande era su rencor. Tan solo pocos sacerdotes sacrificados son un honor para Dios. No pueden serlo, ni tampoco se les puede exigir. Por eso muchas veces se vuelven amargos al llegar a la vejez. ¿Cómo puede uno librarse de una cosa así? Friedrich: yo puse distancias con mi madre. Bergelinger: eso no soluciona nada, todo lo contrario, aún lo endurece. Lo que aportaría a la libertad sería que dijeras, mamá, por ti lo hago a gusto. En ese momento, la víctima sale de la posición de víctima y de esta manera ya no está pasiva, sino activa. Deja que eso actúe en tu interior, Friedrich. De acuerdo. Al cuarto día por la noche. Friedrich:
Me vino a la mente una hija ilegítima de mi abuelo paterno, que en mi familia estuvo totalmente excluida. Mi madre empezó a hablar muy tarde de eso. La hija se crió con su madre y más tarde ingresó a un convento. Bert Hellinger, ¿quién hubiera tenido que ingresar en un convento si uno piensa en tales categorías? Pues el abuelo, naturalmente. Pero la hija tomó sobre sí la separación y quiso reparar el desliz en lugar de él. Friedrich. Una hermana de mi padre también se hizo monja y una de mis hermanas también. Bert Hellinger. Esos casos parecen menudear entre vosotros. Friedrich. Sí, 2 hermanas de mi madre también ingresaron en un convento y un hermano de mi madre se suicidó. Bert Hellinger. Desde el punto de vista de la dinámica sistémica, es lo mismo ingresar a un convento o suicidarse. Te contaré una pequeña historia. Cuando alguien coge su lápiz para tomar apuntes, el que lo apunta es como alguien que va a un prado, coge una flor y al llegar a su casa, esta está marchitada. Al 5.º día por la tarde. Friedrich. Lo que más me preocupa actualmente es mi profesión y una relación. Por una parte, estoy muy vivo en mi profesión. Por otra parte, me he enamorado de una mujer. Pienso que hay algo que no va aquí. Bert Hellinger. Sí, hay algo que no va. Friedrich. Se desvía demasiado energía y me ocupa demasiado. Bert Hellinger. Sí, eso se llama maniático. De la manera que tú lo describes, tan solo se centra en ti. Yo me siento bien, yo tengo muchas energías, yo. ¿Y qué pasa con la otra persona? En este momento se le utiliza. Ella se ve llevada a la posición de la madre y tú adoptas la posición del hijo. Eso tiene que ir mal porque no tiene consecuencias para ti. Aquí se percibe la diferencia entre enamoramiento y amor. La mujer más joven siempre representa a la madre. Si un señor mayor se busca una chica joven, en realidad busca a su madre. Esto se ve alejado de la igualdad. En un caso así, él parece superior, pero en realidad es la mujer más joven la que está para él y no al revés. Lo que resulta es una relación madre-hijo. Para las mujeres es similar a la inversa. Por esa razón no puede ir bien. Friedrich. Sí, es cierto. No sé bien qué hacer con una mujer que se encuentra al mismo nivel que yo. Me es más difícil poner mis límites. Bert Hellinger. Por otra parte, sería posible el amor. Con una mujer que no se encuentra a un mismo nivel no funciona. Esto se refiere a ambos lados. Para un hombre, una madre puede ser representada o por una mujer mucho mayor o bien por una mucho más joven. Y para una mujer el padre puede ser representado por un hombre mucho mayor o mucho más joven. Existe, sin embargo, un cierto margen en el que sí que es posible una relación. Friedrich. Si tuviera un buen presentimiento ya habría tomado consecuencias, pero aún no lo tengo. Bert Hellinger. Sí, exacto. Eso iría mal. Friedrich. O sea, poner límites claros desde un principio. Bert Hellinger. O acercarte más claramente. Friedrich. Y entonces ya veré. Bert Hellinger. Si te acercas más claramente, tiene consecuencias. Entonces adquiere otra seriedad. Por ejemplo, si una de las consecuencias fuera que tuvieras que dejar una profesión, entonces te das cuenta de si para ti va en serio. Friedrich. ¿No me saldrá de otra manera? Bert Hellinger. Creo que no. Friedrich. Es decir, primero tiene que irse a pique algo. Bert Hellinger. No necesariamente. Tan solo te digo unos cuantos puntos para reflexionar. Ahora estás mucho más serio. Tienes otra expresión de cara y estás recogido. Esta es otra pista para ti y de momento te dejo aquí. Más adelante volveré sobre este tema. Al 5.º día por la noche. Friedrich. Aún voy dando vueltas sobre lo que me dijiste hoy, pero pienso que sí, que invierto bastante amor.
Bert Hellinger: no, eso es un engaño. Puedes comprobarlo viendo cuánta fuerza estás dispuesto a invertir. La pregunta es, ¿qué fiable serás y hasta qué punto la otra persona podría estar segura de ti? No es necesario que me respondas ahora. No es más que una prueba interior. Friedrich: ¿pero cómo me salvo de lo que tú llamaste la manía? Bert Hellinger: la sensación de euforia es el enamoramiento y es proporcional a lo más cercano que se malgasta. Cuanto más alto sea el grado de obcecación, tanto más se aleja la persona de la realidad. Te daré un ejemplo de otro ámbito parecido a este. Hay esotéricos serios que siguen otro camino. En muchos de los que se llaman esotéricos, sin embargo, puedes ver que una persona se vuelve hacia el esoterismo en el momento en el que rehúye una obligación inmediata, pues por regla general, la responsabilidad de un hijo. Cuanto más se evaden, tanto más se elevan. Friedrich: ¿y tiene que ver con mi relación con mi madre? Bert Hellinger: sí, es tan fuerte que tienes poca sensibilidad para las mujeres. Tu madre siempre te encontrará bueno, sea cual fuere tu manera de tratar a las mujeres. Con tu padre probablemente sería diferente. El hombre adquiere la sensibilidad para las mujeres al lado del padre. Ahora tienes una seriedad buena. Con esta seriedad percibes algo que aporta fuerza y que debe añadirse al amor. Al sexto día. Friedrich: estuve pensando en mis hermanos. Un hermano mío tiene un defecto de lenguaje. El mayor habla extraordinariamente lento y yo, desde hace años, rechino los dientes. Bert Hellinger: de los 3 síntomas, el tuyo es la suerte mejor. Friedrich: también lo pensé. Quisiera configurar mi familia de origen. Bert Hellinger: bien. Friedrich da unas cuantas informaciones adicionales. Su madre tenía 9 hermanos. El hermano mayor, destinado a hacerse sacerdote, cayó en la guerra. El siguiente hermano fue echado de su casa porque atentó a las normas del padre. 2 hermanas ingresaron en un convento. Finalmente, el siguiente hermano menor se hizo cargo de la empresa familiar. Vivía en un matrimonio muy malo y más tarde se suicidó. Parece ser que después de su muerte, el abuelo materno tuviera relaciones con su mujer. Era un hombre muy estricto, que a veces bebía y pegaba a su mujer, pero después muchas veces le pedía perdón. La última hija, con deficiencia mental por un parto retrasado, murió tempranamente. Bert Hellinger considera el suicidio del tío en relación con el hecho de que éste, en contra del orden en la familia, se hiciera cargo de la empresa. Imágenes interiores que atan e imágenes interiores que liberan. Guiones. Frecuentemente nos damos cuenta de que una persona vive de acuerdo con una imagen interior que presenta un cierto desarrollo, es decir, una historia. En análisis transaccional, estas historias se llaman guiones. Tales imágenes tienen 2 orígenes diferentes. Por una parte existen las imágenes interiores en las que un niño reencuentra en forma de argumento una experiencia traumática que hizo, y por otra parte se hallan las imágenes interiores que indican implicaciones sistémicas. Cuando un niño hace una experiencia traumática, frecuentemente la interioriza, organizando a continuación toda su realidad alrededor de ella. Muchos cuentos y mitos describen este tipo de patrones, entre ellos Hansel y Gretel, Caperucita Roja, El dinero llovido del cielo, La Bella Durmiente, etc. Así, por ejemplo, la Bella Durmiente duerme con la idea de que al despertarse, al cabo de 100 años, aún tendrá 15 años. Esto es ilusorio. La solución que ofrece el cuento anima a la niña a seguir durmiendo. Si la Bella Durmiente se da cuenta de que después ya no será joven, se despierta un poco antes.
En el cuento del lobo y las 7 cabritas, la madre dice: guardaos del papá malvado. Los hombres que eligen esta historia muchas veces provienen de familias en las que la madre despreciaba al padre y la abuela paterna al abuelo. La historia de Juan en la prosperidad muchas veces significa que un abuelo perdió su fortuna. En un caso así se le puede pedir al abuelo: bendíceme si yo la conservo. La Caperucita Roja se representa en ella la seducción por un familiar mayor. El pequeño Juan es feliz si al volver a casa la madre le abre la puerta. ¿Pero qué ocurre si es el padre quien abre? Es curioso que todos los cuentos que conocemos contengan imágenes de un desarrollo que atan y que las soluciones que presentan hacia su final sean siempre ilusorias, sirviendo sobre todo para mantener el statu quo. Si el cuento o la historia describe una vivencia que un niño pueda hacer antes de los 7 años, frecuentemente indica una experiencia personal y no un proceso sistémico. Ahora bien, también existen muchas historias que no tienen nada que ver con experiencias de la infancia. Si, por ejemplo, la imagen que acompaña a una persona es la de Otelo o de Ulises, se trata de una descripción de una experiencia que un niño no puede hacer. Existen muchas historias de este tipo, que describen experiencias que solo un adulto puede hacer. Quizás un niño se sienta fascinado por una historia así, sin saber por qué. En un caso así, puede deducirse que esta historia se refiere a otra persona que antes desempeñaba o tendría que haber desempeñado un cierto papel en un sistema. Por regla general se trata de una persona con una suerte trágica, quizá excluida, o que en el sistema hizo sitio para otra persona. Así la historia se convierte en imagen de una vida real que ya antes tuvo importancia en el sistema. Al mismo tiempo sirve de guión que permite que algún miembro del sistema represente una vez más a la persona excluida. Dice Bert Hellinger que más del 50% de los problemas que aparecen en psicoterapia no son problemas propios, en el sentido de estar basados en experiencias del cliente mismo, sino repeticiones de suertes ajenas. Es posible hacer visibles tales imágenes respectivas, por ejemplo, configurando la constelación de un sistema familiar. En la configuración de un sistema, como punto central, se halla la representación de 2 imágenes concentradas de espacio y tiempo. Por una parte, la imagen que muestra el pasado hasta hoy, es decir, la imagen interior que ata, y por otra parte, una imagen de seducción, la imagen interior que libera. La primera es la puesta en escena de la imagen interiorizada del sistema del que la persona forma parte, es decir, un concentrado metafórico de toda la historia familiar y de todas las historias individuales. En este contexto, se parte de la base de que el lugar sistémico que nosotros ocupamos en esta imagen en relación a los demás miembros del sistema determina de manera decisiva nuestros sentimientos y modo de actuar. La segunda imagen es una imagen de solución o de futuro del sistema que corresponde al orden del amor, confiriendo a cada miembro de la red familiar el lugar bueno que le corresponde. Siempre que esta imagen es interiorizada, dejando el tiempo y el espacio suficientes para que pueda actuar, también desarrolla su influencia curativa sobre los sentimientos y el actuar del individuo y sobre el sistema entero. Cuando alguien configura un sistema, sea el suyo propio o el de un cliente, únicamente debe hacerlo con seriedad y si para él se trata de un asunto serio, es decir, algo que requiere una solución. Si se hiciera por pura curiosidad, no surtiría ningún efecto. En cuanto la persona ha visto su solución, no tiene que hacer más que interiorizarla y simplemente seguir viviendo.
tiene que dejar que el tiempo pase. Es como un proceso de curación que se desarrolla lentamente y en un momento dado llega a su fin. Nadie más en su sistema tiene que cambiar. Tampoco tiene que decirle a nadie que debería ocupar otro lugar. Todo el cambio se da tan solo por la imagen interiorizada. En algunas ocasiones puede resultar conveniente contarles el desarrollo de la constelación a los demás miembros de la familia, pero sin ningún comentario. Así fue y este fue el efecto. Si los padres ponen en orden su sistema interior, este hecho repercute inmediatamente en los hijos, aunque no les digan nada. Lo que actúa es el orden y la valoración en el alma. Una característica de una buena solución es que cada miembro de un sistema tenga su lugar bueno. Si aún se le debe algo a una persona, naturalmente hay que arreglarlo. Para algunos es conveniente hacer un dibujo de la imagen de solución, dado que los detalles muchas veces se olvidan. El trabajo terapéutico con sueños. No suelo trabajar con sueños, dice Bert Hellinger. Me resisto a la mitificación de los sueños. Algunos los toman como revelaciones divinas que han de tornarse en serio. Una vez trabajé con un hombre que me contó que había hecho una sesión de hipnoterapia con un buen hipnoterapeuta. En el curso de ese tratamiento habían sacado determinadas conclusiones y como éstas aparecieron durante la hipnosis, las consideraban importantes. Para mí se trataba de un resultado equivocado, no era favorable para él. Cuando en una conversación lo miramos desde el punto de vista sistémico, de repente quedó clara la auténtica dinámica de fondo. La hipnosis no pudo llegar a ese punto, dado que tampoco la hipnoterapia ayuda cuando no está el entendimiento. Y donde una persona no ha trabajado nada, tampoco le ayuda ningún sueño. Existen los sueños que nos ayudan a seguir adelante, pero solo aquellos que ya están en camino. Estos, desde lo profundo, aún reciben otra ayuda más. Al que se queda parado no le aportan nada. Los sueños dependen del flujo de energía que una persona presenta. Cuando la energía fluye hacia la pasividad o el rehuir las decisiones, los sueños afirmarán esta tendencia. De la misma manera que en la vida cotidiana las personas emplean muchas técnicas para escaparse del actuar que corresponde, afirmando así la inactividad, la mayoría de los sueños sirven para justificar y afirmar el problema. Cuando se trata de un sueño así, se sabe por la facilidad con la que la persona empieza a contarlo sin ningún reparo. Este tipo de sueños los defino como sueños secundarios. Van unidos a sentimientos secundarios y al igual que estos sirven para rechazar aquello que en realidad sería propicio. Puesto que se trata de un sueño, la gente piensa que podría permitirse el no hacer nada. Si el terapeuta muestra interés por un sueño así, afirma el problema, mientras que el otro se ríe interiormente por haberlo engañado. Algo similar ocurre cuando alguien dice, esta noche soñé contigo. En la mayoría de los casos, quieren jugarte una mala pasada. Ejemplos de sueños secundarios. Un hombre sueña con un balcón que, al cazar, ve un pequeño pájaro cantor. Primeramente deja que cante un poco más, después lo agarra, se echa al vuelo, da unas cuantas vueltas encima de su propio nido y finalmente deja caer al pajarito ahí. El hombre lo consideraba un sueño precioso. En su casa la situación era la siguiente. Su mujer lo había abandonado para vivir con otro hombre, pero los hijos, sin embargo, pasaba siempre media semana con ellos. Después volvía nuevamente con el otro hombre. El sueño, por lo tanto, describía exactamente su situación. Él suelta a la mujer
entregándola al otro, y ella cae en el nido de éste. El hombre, sin embargo, se alegraba como si hubiera tenido una revelación divina. No se dio cuenta de que únicamente describía su propia situación. Este era, por tanto, un sueño secundario. Los sueños secundarios son cebos, como ofertas para el juego. A ver si picas. ¿Es tan agradable entregarse a las imágenes de sueños sin hacer nada más? También existe otro tipo de sueños, los llamados sueños primarios, que representan recuerdos cifrados. Al igual que los sentimientos primarios, no tan ruidosos ni dramáticos, sino que son más suaves. Los sueños de agua frecuentemente son recuerdos del nacimiento. En un caso así, se averigua qué pasó. Una mujer, por ejemplo, soñó que subía una montaña con su hija. Al bajar, tenía a su hija esquiando entre sus piernas, y al llegar abajo, la hija se cayó a un lago. Le pregunté, ¿qué pasó cuando naciste? Ella me contestó, fue un parto precipitado y mi madre se encontraba en la bañera. Este sueño, por lo tanto, fue un recuerdo cifrado. Los sueños más significativos son los sueños sombra, en los que se revela el lado reprimido que uno mismo no quiere ver. Normalmente un sueño así se rechaza y no se cuenta. Los sueños sombra son la mejor oportunidad de entrar en contacto con una parte oculta de uno mismo. Y justamente aquello que en el sueño se teme debe encontrar un lugar en nuestra razón y en nuestro corazón. La persona que aparece como mala la llevamos a nuestro corazón. De esta manera podemos integrarlo. Los sueños sistémicos son también muy significativos. Es decir, existen sueños que no tienen nada que ver con el soñador, sino que describen un problema en su sistema de origen, un problema no solucionado. En este caso, sería absolutamente equivocado darle una interpretación personal. Por lo tanto, es de gran importancia en el trabajo con sueños que se distingan los sueños sistémicos de los demás. ¿Podría darnos un ejemplo de un sueño sistémico? Bert Hellinger. Cuando Miriam contó su sueño, pensé que se trataba de un sueño sistémico. Por eso pregunté por sucesos en su sistema. El sueño no me conmovió en absoluto, pero no estaba seguro. Lo que describió a continuación más bien me hizo pensar que se trataba de un sueño primario en el que una vez más aparecían los antiguos miedos. En los sueños sistémicos surge algo de importancia para el sistema, algo no solucionado, manifestándose en una persona indefensa, un posgénito. Si éste lo toma sobre sí, todo queda transferido, lo cual es muy grave. Ahora bien, si un terapeuta da una interpretación personal a tales sueños, el asunto se encausa en una dirección absolutamente errónea. Por lo tanto, esta diferenciación es sumamente importante. Frecuentemente los sueños sistémicos se caracterizan por su crudeza o su brutalidad, tratando, en la mayoría de los casos, los temas importantes como puede ser un asesinato o suicidio. La sombra sistémica surge y cae sobre el soñador, siendo éste el más débil. Os daré un ejemplo de un sueño sistémico. Un hombre soñó que encontró un cadáver descuartizado en un sótano y llamó a la policía. Le dije, esto basta. Normalmente ocurre así. En casi todos los sueños, la información más importante se da en la primera fase. Quizás aún haya una segunda fase importante. En muy pocos casos, una tercera. Todo lo que pase de la tercera fase ya no tiene ninguna importancia. En un sueño significativo, la curva energética alcanza su cenit al cabo de 2 o 3 fases. En todo lo que viene después, la fuerza y la atención van disminuyendo y el narrador se pierde cada vez más en detalles. Cuando se para, después de 2 fases, el otro está lleno de energía y se da cuenta de que ha revelado algo.
entonces no le encuentras ante un sueño, sino ante un texto claro, donde se hacen interpretaciones interminables y no avanza nada. El mismo patrón se encuentra en los cuentos. La mayoría de los cuentos presentan su mensaje en la primera fase. Después comienzan un proceso para encubrirlo, con lo que la información original se pierde por completo. Así, por ejemplo, el cuento de los 7 cabritas, la madre cabra llama a sus hijas diciéndoles: guardaos del lobo feroz. En texto no cifrado significa: no os fiéis del padre. Este es todo el cuento, todo el mensaje, y después se crea una gran historia alrededor con desviaciones como por ejemplo la de la cabrita en el armario del reloj. Todos se lanzan a la cabrita en el armario del reloj. Lo mismo ocurre en el sueño. El mensaje clave se da con la primera frase y después se trastorna. Después se presenta algo muy interesante que cautiva la atención del terapeuta de una manera especial. La primera fase, sin embargo, acaba olvidándose. Volvamos al sueño de un principio. En ese caso preguntamos: ¿quién en el sistema tuvo una muerte trágica? Para averiguarlo, el cliente tuvo que llamar a casa. Llamó a su padre, pero este le contestó: no te lo puedo decir por teléfono. Finalmente se supo lo siguiente poco tiempo después de nacer él. Su madre quedó nuevamente embarazada. Al haber tan poco tiempo entre un embarazo y el otro, se dieron complicaciones y hubo que desmembrar el feto en el seno materno. Esta era la situación. Toda su vida el cliente había representado también a este hermano. Tenía 2 casas, 2 oficinas, 2 escritorios, todo por duplicado. Los metasueños son sueños no cifrados. La persona afectada sabe inmediatamente de qué se trata y ya no necesita ninguna interpretación. Con ellos la solución que surge del inconsciente para el paciente es suficiente. A veces aparecen sueños que me llevan más allá cuando me ocupa un problema. Me indican el siguiente paso, pero solo si ya estoy actuando. Lo que acabo de decir de los sueños son puntos de vista adicionales, referencias para no caer en una trampa o avanzar en una dirección equivocada. Sin embargo, no sustituyen a otras teorías de los sueños. Lo malo es que muchas veces los sueños se consideran revelaciones divinas. Un dicho chino dice: el sabio no sueña, ya no necesita los sueños. El trabajo terapéutico con síntomas. Con eso podría ir al circo, morderse las uñas. Ayer me hicieron pensar mucho las historias en relación a la niña con eneuresis. Lo que me preocupa es que nuestra hija, desde hace bastante tiempo, se muerde las uñas. Bergelinger. Bueno, dile que se las muerda bien redondas y después miras si realmente lo ha hecho bien. Ya lo hicimos durante un tiempo largo y ella se resistía bastante. Bergelinger. La segunda posibilidad consiste en olvidarte de que se muerde las uñas. ¿Algo más? No me encuentro muy bien con esa idea. Se las muerde de forma muy extrema. Hace poco incluso se mordió las uñas de los pies. Bergelinger. Con eso podría ir al circo. Walter, mi marido, tampoco lo encuentra tan grave. Él me dice: déjala. De eso ya me ocuparé yo. Bergelinger. Lo que quizá ayudaría realmente sería una pequeña historia cifrada. Una madre joven se pasea con su hija por el centro de Salzburgo y la pequeña le dice: quiero un helado. La madre le responde: no, eso no es muy bueno para tus dientes.
Algo más tarde la niña vuelve a decir: quiero un helado. No, luego te engordarás demasiado. Y así siguen caminando. Finalmente la madre se compra un helado, le da algo a la hija y todos están en paz. Eso tampoco lo entiendo ahora. Bergelinger, claro, estaba cifrado. Yo lo hago por ti. Por ejemplo, contraer una enfermedad. Frecuentemente los sistemas constituyen intentos de llegar a un equilibrio en una familia. Cuando mi padre tuvo la relación con aquella mujer, mi madre desarrolló una afección de tiroides y cuando yo me marché de casa a los 18, contraje la misma enfermedad. Me parece que ese fue el precio que pagué para poder dejar a mi madre. Bergelinger. La intervención terapéutica sería decirle a la persona: yo lo hago por ti. Si mejor 2 bocios que 1. A través del segundo, el primero desaparece. Ay, no, mejor que no. Vi exactamente los síntomas que mi madre desarrolló. Bergelinger. Y la imitas. Y la imitas muy bien. Dolores de cabeza. Amor contenido. Esta mañana tuve un dolor de cabeza tan fuerte que no pude venir. Bergelinger. ¿Cómo eran los dolores? Tenía la sensación de que no tenían nada que ver con un resfriado. Los sentía en la parte posterior de la cabeza y en la nuca. Bergelinger. ¿Sabes lo que significan los dolores de cabeza? Amor contenido. ¿Dónde tiene que ir el amor? Por ejemplo, expirar ya es un camino para hacerlo fluir. Mirar amablemente es otro camino. Sí, mírame amablemente. Otro camino es dejar que el amor salga a través de las manos. También así puede fluir, expirando, mirando con amabilidad y a través de las manos. Sí, exactamente así. Muchas veces tengo la sensación de no querer lo suficiente a mi marido. Bergelinger. Sí, es cierto, no lo haces. ¿Y eso desaparece poniéndome a su lado conscientemente? Bergelinger. Exacto. Pero no fluye por sí solo, sino que una y otra vez tengo que hacerlo conscientemente. Bergelinger. No importa. Lo importante es que haga efecto. Los dolores de espalda exigen una inclinación. Los dolores de espalda siempre significan lo mismo, aparte de las causas somáticas que también hay que tener en cuenta. Los dolores de espalda se curan muy fácilmente inclinándose profundamente. ¿Ante quién debe hacerse esta inclinación? Mira cómo estás sentado. Esto es exactamente lo contrario de una inclinación. Esta se hace bajando la cabeza, con la mirada puesta en el suelo. Traducido a una frase interior, el inclinarse quiere decir: te honro. Esta frase va unida a una inclinación interior. Es una frase curiosa, que al mismo tiempo libera. Al sentir a mi padre aquí, en el lado izquierdo, este lado se pone caliente. Después el calor pasa por aquí y finalmente empieza a dolerme la espalda. Bergelinger. Los dolores de espalda siempre tienen el mismo significado. ¿Sabes cuál? Los dolores de espalda pasan en cuanto la persona se inclina profundamente ante alguien.
hasta tocar el suelo. ¿Ante quién tienes que inclinarte? Ante mi padre. Bergelinger, exactamente. Ahora tienes una imagen interior y tienes que dejar que actúe durante mucho tiempo hasta que notes. Ahora ya está reconciliado. Después puedes ponerte a su lado. Hasta ahora siempre pensé que tenían algo que ver con llevar y soportar. Bergelinger, sí. Esta es una interpretación muy común. Si fuera acertada, habría muchas menos personas con dolores de espalda. La dinámica detrás de la adicción y su solución. Según mi parecer, la dinámica principal en la adicción es la del hijo que no puede o no debe tomar de su padre. La madre le comunica: únicamente aquello que viene de mí es bueno. Lo que viene de tu padre y de su familia no vale nada. No debes tomarlo. Toma solo de mí. En consecuencia, el hijo dice: si únicamente puedo tomar de ti, me vengo, tomando tanto que me perjudique. Es decir, la adicción es la venganza y a la vez la expiación por no poder tomar al padre. En ello también encontramos ya la solución. En cuanto una persona, con la mirada puesta en su madre, toma del padre y le concede un lugar, puede dejar la adicción. Esto vale tanto para la adicción al alcohol o a las drogas, como también para la bulimia. Al menos constituye una componente que merece ser tenida en cuenta en cualquier tipo de adicción. Dado que, según mi opinión, la adicción frecuentemente se desarrolla cuando la madre impide el acceso al padre, los drogadictos, tanto hombres como mujeres, solo pueden ser tratados por hombres. Si una mujer se hace cargo de la terapia, por regla general, se pone entre el cliente y su padre, evitando así la solución. El que mejor puede establecer el acceso del cliente a su padre es un hombre. De lo que aquí se trata es de las buenas imágenes interiores. Si un terapeuta tiene la capacidad de dar al padre del cliente o de la cliente un lugar en su corazón, también podrá representarlo. Conozco 2 casos de adicción en los que el padre murió muy temprano. Bergelinger, exacto. Esa persona puede ponerse una foto de su padre y sentada delante de ella decirle: salud, papá. A tu lado, me gusta. Y después beber todo lo que le parezca y le apetezca. Esta sería una posibilidad. Más vale que desaparezca yo que tú, querido papá. Anorexia. Quisiera decir algo acerca de la dinámica en la anorexia. Esta dinámica no se limita a las familias con anorexia, pero esta enfermedad es una de las manifestaciones más frecuentes. La dinámica detrás de la anorexia es la de mejor yo que tú, en el sentido de una salvación. Por ejemplo, mejor que yo vaya al cautiverio que tú. Prefiero desaparecer yo antes que tú. Más vale que muera yo que tú. Mejor que esté enfermo yo que tú. Detrás de esa actitud se halla un amor, un sacrificarse, junto con la idea de que el otro, de esa manera, podría quedarse. Antes, esta dinámica frecuentemente se expresaba en una tisis, que también incluye una tendencia a desaparecer. También los casos de suicidio presentan esta dinámica de mejor que sea yo que tú, frecuentemente aplazada en el tiempo. Es decir, la hija, a veces también el hijo, reacciona sin tener en cuenta el tiempo. Si, por ejemplo, el padre murió al tener la hija 4 años,
A los 14 años puede desarrollar una anorexia siguiendo la fantasía de mejor que sea yo que tú, papá. En un caso así, una buena frase para la persona anoréxica es esta: querido papá, aunque tú te vayas, yo me quedo. Sufrir es más fácil que actuar. Si lo otro no funciona. ¿Aún sigo pensando que mi sistema actual es tan complicado? Bert Hellinger. Pero si dijiste que eras feliz, ¿qué hay de complicado en todo esto? Bueno, entonces diré lo bueno. Ayer llamé a Grecia y se puso mi mujer al teléfono. Hablando me dijo: cuando vuelvas quiero estar contigo en la cama. Y yo pensé: Dios mío, eso es. ¿Para qué todo lo demás? Bert Hellinger. Exacto, eso es. Todo marcha bien. Estamos juntos y todo va bien. Ayer aún pensé: diré esto si lo otro no funciona. El curso de patinaje. Ahora mismo me estuve preguntando si yo también era un burro. Aún me siento avergonzado por algo que dije ayer al final. Bert Hellinger. Ya está bien. Hubo una vez un hombre que quería mucho a su hija. Esta tenía muchas ganas de hacer un curso de patinaje. Así que el padre le compró unos patines y la anotó en una escuela de patinaje. La hija fue y volvió radiante diciendo: fue maravilloso, no me caí ni una sola vez. La siguiente vez también volvió radiante diciendo: otra vez fue maravilloso, no me caí ni una sola vez. Al oírlo, el padre respondió: te sacaré de esa escuela, no puede ser buena. Un segundo grifo. No puedo conciliar el sueño porque constantemente pienso en cómo colocar a los miembros de mi familia en mi constelación. Bert Hellinger. Por supuesto, ese es un esfuerzo inútil, ya que cuando se hace realmente resulta totalmente diferente. Simplemente no podía parar de hacerlo, quería pararlo, pero me era imposible. Bert Hellinger. ¿Sabes cómo se para ese tipo de pensamiento? ¿Contando ovejitas o algo similar? Bert Hellinger. No. Aún se lleva a un nivel más consciente. Es decir, si una persona no puede dormirse porque hay un grifo que gotea, basta con imaginarse 2 grifos o 3. Eso se llama difusión. Mi relación. Tengo muchas impresiones. No sé qué decir. Bert Hellinger. ¿Tienes algún objetivo? Sí. Cuando se dé la ocasión, me gustaría configurar mi relación. Bert Hellinger. ¿Sabes lo que quiere decir relación en este contexto? No. Bert Hellinger. Que no dura. Si fuera otra cosa, lo llamarías de otra manera.